Con Andrés Contreras, especialista en educación con distintas maestrías, que parecerían que conectan con cualquier cosa menos con educación, pero él, como un apasionado dominicano que quiere que su país cambie, le ha dado un giro a todas esas especializaciones y en cada momento que puede y tiene la oportunidad, lo aplica a la educación. Es importante, veíamos un video de qué son las pruebas PISA, y particularmente a mí me preocupan los resultados recurrentes. Tenemos varios periodos de prueba quedando no muy bien. De hecho, en algunos lugares en penúltimo, y nos dijeron por ahí que donde estamos en penúltimo es porque se cambió el orden y pusieron lectura, pero que en matemática estamos en el último. Con Andrés Contreras estamos desarrollando el tema PISA en este bloque. ¿Por qué es importante entender PISA? ¿Qué persigue PISA, Andrés? ¿Es más que saber matemática, lectura y ciencia? Es correcto, es mucho más de ahí, es saber pensar. Por ejemplo, uno de los problemas que te ponen en la prueba PISA, un ejemplo que vi de las preguntas, te dan una tabla, te dicen, vas a comprar un vehículo. Y hay una tabla con información sobre los vehículos, sobre precio, año, cantidad de kilómetros por galón, información sobre los vehículos, hay varios vehículos. Entonces después te dicen, mira, uno quiere un vehículo que cueste menos de tanto, pero que sea de por lo menos tal año, que sea de más del 2012, por ejemplo, y que dé por lo menos 25 kilómetros por galón. Entonces, ¿qué tiene que hacer el estudiante? Ir y de la información de la tabla extraer eso. Y a veces a los niños le dan tabla y le dan información, pero no se la ponen en un contexto así donde tienen que unir varios puntos. Y por eso las pruebas PISA, entonces no lo hacen. Y después dicen, no, que es tan difícil, o que el lenguaje, o que no entienden. Pero la realidad es que eso es lo que tienen que entender, porque cuando ese niño crezca de adulto y quiera comprar un vehículo y esté evaluando opciones y quiera la mejor opción, eso es lo que pasa. Hace como 6 meses, un familiar mío, para dar un ejemplo, tiene un préstamo de un vehículo. Y recibe un dinero que es suficiente para cubrir el préstamo, pero ¿qué detiene a esa persona de hacer el pago? Que hay una penalidad que le impone el banco, una penalidad de aproximadamente 12,000 pesos. Y tenía que esperar, yo creo que era 6 o 8 meses para no pagar la penalidad. Y cuando yo le digo, pero ¿cuál es la tasa de interés? Consigue la información, hacemos el cálculo y vemos que sí van a pagar como 20,000 pesos. Entonces, ¿cuál es la decisión? Si se esperaba pagando interés era 20,000, si se pagaba antes la penalidad, que psicológicamente duele, eran 12. Había un ahorro de 8,000 pagando la penalidad, pero ese análisis no se hace. Y eso es cada día aquí dominicanos perdiéndonos 8, 80 o 100. Y perdiendo, y más, a veces también, hasta perdiendo 2,000 de alguien que gana 6,000 pesos. Es mucho, porque toman préstamos con tasa de interés de 20% mensual. Por necesidad, pero a veces porque no entienden, porque creen que es económico. A veces dicen, no, que yo cogí 1,000 pesos prestados y pagué 200, no pagué mucho. Sí, pagaste mucho. Estás pagando un 20% de interés si lo hiciste en un mes. Yo te preguntaría ahí en esa parte que tú estás diciendo, sobre todo ese proceso de que la persona no toma una decisión inteligente porque no maneja las matemáticas, no maneja los números, por lo tanto no tiene la lógica mental para poder acertadamente tomar decisiones. Entonces yo te diría ahí, ¿a quién le conviene eso en un país como el de nosotros, hermano? Y disculpa que te tire el fundazo, pero nosotros estamos aquí para informar a la gente. ¿A quién le conviene ese desorden? La realidad es, y yo creo que es una pregunta interesante. Vamos a ver. Yo creo que eso no le conviene a nadie, ni incluso a los que creen que le conviene. Porque los que creen que le convienen, o sea, están tomando una pizza mediana y están enfocándose en cogerse la mitad de la pizza. Y dicen, me cogí la mitad de la pizza. Pero si educáramos, nosotros tuviéramos una mega pizza, hay más 5 mega pizzas, y ellos tal vez se van a coger un cuarto de eso, y van a tener pizza que va a sobrar, aunque no se coja la mitad. Van a tener pizza. Claro. Probablemente. Sí, porque estamos hablando de pizza y pizza. No, o van a tener un bizcocho, vamos a ponerlo para no. Sociedad lógica y matemática, no tuviéramos una pizza, tuviéramos 7 o 8 o 10 o 20. Y aunque cojan menos de eso,
Es verdad. Si es un bizcocho, entonces por eso es, a primera impresión, Ellos dice, entendieron, a ellos les ellos conviene. entendieron, hermano, no Pero te preocupes. ¿cómo te va a convenir si cuando se saca un dinero de X o Y, al final el que lo está sacando, aquí no hay buen hospital, entonces tiene que a veces hasta salir para Estados Unidos? Entonces esa fortuna y esos recursos que tú extraes, al final lo estás gastando. Tiene que tener seguridad privada porque hay problemas con la policía. Claro. Tiene que tener una planta porque no hay un servicio. Un país Entonces- chiquito. Cada casa es un país chiquito. entonces tú estás creando un problema porque esos recursos no se están distribuyendo de la mejor manera. Entonces al final no le conviene a nadie, aunque da la impresión de que le conviene a alguno. Entonces, Andrés, lo que tú estás diciendo es que los países que no tienen un sistema educativo pro desarrollo auténtico es como si fueran campos dentro del globo, dentro de la globalización. Y nos estamos engañando. Estamos pensando todito. ruralmente desde el punto de vista global y Exactamente. nadie avanza pensando ruralmente. Esa es una buena forma hay de otro ponerlo. ejemplo que se puede traer a colación en una situación como la que pasa en la República Dominicana y el tema de el pensamiento holístico, integral. Y es, por ejemplo, con el tema económico, cuando se habla del aumento de los salarios en la República Dominicana. Aquí hay una situación que se presenta en la cual no se discute a profundidad el problema, sino que se dice se puede o no se puede. Simplemente hay dos alternativas. Dos polos. Cuando hay cientos de alternativas que se pueden discutir y que se pueden plantear, cientos de hipótesis que se pueden discutir y que se pueden plantear. Por ejemplo, con sueldos deficitarios, que no alcanza para la canasta familiar, por ejemplo, ¿cómo es posible que esa persona pueda ingresar al sistema capitalista? No vivimos en un sistema capitalista. Una persona que pasa hambre no está en el sistema, no produce, porque no puede pensar bien. Entonces, por ejemplo, un tema tan simple como eso, tenemos que pensar que si nosotros podemos pagar mejores salarios en una sociedad como la nuestra, podemos tener mejores ciudadanos y podemos tener un mejor país en sentido general. O sea, porque tú produces, si no te compran, ¿cómo va? O podemos pensar, Víctor, que posiblemente lo que necesitamos no es porque pensemos, lógicamente, que es lo que persigue PISA, posiblemente lo que necesitamos no es un aumento de salario, sino crear condiciones que el costo de la vida baje. Bueno, Claro, ahí estamos ¿entiendes? problematizando. También. Claro, el pero tema. eso es Ese parte. es el tema, problematizar. Eso va a lo que usted mencionó en un principio, es que no es o blanco o negro. Exacto. Y no solamente en la economía, en educación eso es lo que está pasando. O sea, cuando uno va, y ahí sí voy a devolver el bombazo, cuando uno va a Devuélveselo. instituciones como el MINER, están pensando en que es o aquí o acá, y no se dan cuenta que hay caminos, y más importante, que a veces hay que construir ese camino, y que tenemos que No es crear esa mágico. solución. No es mágico, y estamos esperando Hay a que veces una pensarlo, hay solución que planificarlo, y hay que ser ya intencional. hecha, y hay veces que no, porque si estamos buscando ya algo que funcionó, mágico, que vengan y nos resuelve el problema de la educación, no. ¿Cómo se resuelve el problema de la educación? Con personas como el equipo detrás de OCU, que está dando el todo por el todo para cambiar el sistema educativo, como los centros educativos que están dando ese primer paso y están confiando y están viendo ya unos resultados fascinantes de cómo un método puede cambiar la manera de aprender, cómo darle oportunidad cambia las cosas. Tú decías en principio que aquí sabemos lo que queremos. Entonces, si sabemos lo que queremos, ¿dónde está el problema? Parte del problema Tenemos la es... mitad. La pregunta sería si lo queremos realmente. Yo creo- ¿Y por qué lo queremos o por qué no lo queremos? Porque el querer es poder, ¿eh? Déjame dar una analogía, y a veces con él sabemos. Yo creo que podemos saber medio lo que queremos, pero a veces no entendemos Lo que implica lo eso que que quiero. implica eso que quiero. Exacto. Y cómo se llega ahí. O sea, sabemos que queremos un mejor sistema, Sí. pero lo queremos es con una No que sea solución mágico. mágica. Y no entendemos. Y cuando uno va... ¿Por qué Facebook, por qué Google y esos sitios han mejorado? Porque hay una actitud y una tolerancia al riesgo, abiertos a innovar. En educación somos muy cerrados. Y, ojo, estamos buscando algo con lo que nos sintamos cómodos. Cómodo. Cuando uno habla con esa persona, ellos quieren algo con lo que se sientan cómodos. ¿Y saben algo? Si se sienten cómodos con una solución, Hay Hay problema. problema. esa es la Hay incorrecta. problema. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos es tan grande Claro. que no podemos hacer. Lo que sea que se siente cómodo no es la solución. Claro. Es algo que deja a uno. Lo veo, me llama la atención, pero, exacto,
Pues vamos a discutirlo, pero vamos a trabajar sobre los pero y vamos a reconocer que tal vez el pero es lo que va a hacer el cambio. Escuchar a ¿Tú crees? Andrés, señores, un matemático científico en tantos aspectos de la ciencia, expresarse así es preocupante para mí, porque me está diciendo, sin decirlo, no es tu responsabilidad lo que dices o lo que yo interpreto. Es que tenemos un problema de Estado realmente, porque nuestros gobiernos consecutivos y recurrentemente han estado no dándole la cara desde el punto de vista de una solución definitiva a 5, a 15, a 25, a 30 años, sino que seguimos jugando a hacer cosas que seguimos teniendo resultados que nos dicen que no son la correcta. Y hay un problema de Estado y a la vez es interesante porque también el Estado ha estado haciendo cosas. O sea, yo soy fruto de inversiones que el Estado hizo. Y ojo, siempre que me lo dicen, esa beca fue sin conocer a nadie y había mucha gente en esa beca sin conocer a nadie. Había gente que conocía. Está bien, ese es el país que tenemos. Ese es el Perfecto. sistema. Es el sistema, pero se dieron oportunidades. ¿Qué pasa? El MESID decide invertir hace ya 14 años, pero los frutos de esa inversión ahora vienen y eso no se aprovechan como deberían. Exacto. Entonces hay como una desconexión incluso entre las políticas públicas. El MESID al proyecto Pues de es como nosotros invertir y dejar el fruto y dejar perder. hicimos una siembra de aguacate, tenemos una finca y ahora no queremos comer aguacate, ahora vamos a importar otra fruta porque Es como entonces improvisado. Entonces Es como se algo gastó un Es que dinero no en hay eso. pensamiento lógico. No hay pensamiento lógico. Exacto. O sea, es difícil resolver el problema porque lo que no hace falta es lo que se necesita para resolver el problema. O sea, lo que no tenemos, que es pensamiento lógico, para arreglar eso requiere pensamiento lógico y es como el huevo y la gallina. En algún momento tienen que comenzar. Hay algo que a mí me preocupa muchísimo, es que nosotros en la República Dominicana hay muchos, incluso comunicadores, que dicen que el lenguaje como que no es relevante, como si no fuera tan importante estudiar un poco, leer literatura, leer filosofía, aprender poesía. El profesor Juan Bosch decía, la República Dominicana, el lenguaje cotidiano no pasa de 500 palabras. Y el pensamiento solo se puede emitir con el lenguaje, con las palabras. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué está pasando también en nuestro país con la enseñanza el estímulo, la motivación para aprender a leer, para aprender artes, para aprender literatura, para hablar de poesía? ¿Qué es lo que pasa? No solamente poesía, o sea, leer en general. O sea, estamos en una sociedad, y no solamente aquí, pero aquí vemos los efectos bien palpables. Marcados, donde sí, lo vemos aquí. es una sociedad de Instagram. Y no es que hay un problema con las redes sociales. Ya Ni que sea es malo. Sí, ni que sea malo. Pero todo en exceso Claro. hace daño. Entonces, es una sociedad donde ya ni siquiera tú tratas de poner un post en Instagram con mucho texto y ¿qué te dice? No. No, te dice que no, imágenes. 30 segundos. Si no lo leyó y interpretó en 30 puede haber, segundos, no le entonces nos interesa. estamos moviendo a eso, donde todo es rápido, corto, y no hay un valor en leer, pensar, analizar. Y para el entretenimiento está bien esa velocidad, pero para contribuir, para cambiar la sociedad, las cosas que mejoran una sociedad, un país, el mundo, no se hacen en 30 segundos. Toman años. Generaciones. O sea, generaciones. Claro. La gente que se dedica a investigar. Albert Einstein, a veces uno recuerda, que hizo esto, pero es décadas de trabajo para llegar a ese momento. Y a veces hay que recordar que no solamente alguien como Albert Einstein, que fue un genio, pero también él usó el trabajo de décadas de otras personas para poder llegar ahí. Entonces, cuando nos movemos a algo donde no queremos leer, no queremos pensar, donde todo es gratificación, tenemos un problema, pero eso se cambia. Nosotros tenemos un estudiante en octavo, segundo de secundaria, uno de los colegios con los que estamos trabajando. Cuando yo llegamos a hablar sobre la matemática, la mayoría dice que no le gusta la matemática, ya a esa edad. Hay un prejuicio. Sí, y ese es uno que lo encuentro sentado en este estilo, de lado, ni siquiera mirando hacia el frente. Y yo le digo, ¿y qué tú quieres hacer? Ve Netflix mi vida entera aquí. Y le digo, ¿quién lo va a pagar? Mi papá. Pero yo me imagino que tú vas a vivir más que tu papá. Me lo paga mi hermano después. Entonces, pero ese... O sea, su pensamiento lógico ya tiene su problema ahí resuelto. ya, hasta ahí Así llegó. funciona. Pero lo interesante es que ese mismo joven
ha cambiado. O sea, es ya uno que tiene deseo, va, trabaja, hace su tarea. O sea, el cambio es palpable. Entonces, podemos involucrarlo, pero ¿qué pasa? Ahora él está aprendiendo de una manera diferente, está entendiendo y se le está dando la oportunidad de él tener un mejor... Tú sabes que con esa información que tú acabas de dar hay un ejemplo importante. En el número 100, vamos a decir así, de la responsabilidad de la educación, hay unos números, por ejemplo, entre lo que es el docente, la responsabilidad del ministerio y la responsabilidad familiar, que es de un 33% según los números. Entonces el Estado no puede dejar que la familia decida. El Estado tiene que inducir a las familias a una educación colectiva desde lo individual. Nosotros observamos, Andrés, muy fácil. Si usted y yo queremos saber en qué estamos, es simplemente hay que escuchar el lenguaje de nuestros muchachos entre 10 y 20 años. Ahí estamos. Ese es el nivel educativo que hemos logrado. Y yo particularmente, no lo puedo negar, como PLDista, yo tengo un disgusto muy grande precisamente con mi PLD. Porque yo digo que hay una generación PLD, 96, 2000, 2004 hasta la fecha, que ya tiene adultez, que debería ser el modelo, no de República Dominicana, sino regional, sobre todo, ¿en qué yo baso esa inquietud y ese disgusto? Que el PLD lo produjo, lo formó, lo gestó, lo desarrolló, uno de los hombres más ilustrados que ha parido la República Dominicana. Entonces no hay una coherencia, Víctor Olivier, entre lo que el PLD, que ha gobernado por 20 años, mi PLD, es una autocrítica, y una generación PLDista haciendo lo mismo como si no hubiésemos hecho nada. ¿Qué tú opinas al respecto? Yo opino que a veces es falta de conocimiento y falta de entender. Vamos a lo que mencioné ahorita, que a veces creen que hacer algo me beneficia y no nos damos cuenta que no nos está beneficiando. Voy a poner un ejemplo bien puntual de algo que pueda aterrizar. Yo, por el problema del tránsito, a veces tomo un moto Uber. Y siempre a veces cuando estoy manejando, a veces tuve un motorista que cruza corriendo y tú dices, y ni se paran. Pero cuando uno se monta en el moto Uber, uno ve que antes de ellos cruzar, ellos tocan la bocina. En su mente y en su mundo, como el motorista hoy escucha todo, ellos entienden que él ve un vehículo, también escucha igual. Pero no es así. Entonces el motorista me dice a mí, no, la gente nada más se para cuando te ve. Él molesto de que él llega a la intersección, el medio no se para y la gente tiene que esperar a verlo. Sí. Y yo, exacto, o sea, no tuve una discusión con él. Una irresponsabilidad. Sí, porque la responsabilidad es mía, ¿no? De hacer lo correcto. Lo que pasa es que él no lo veía, él no entiende, él entiende que el otro tal vez escuchando el toque de la bocina es suficiente. Y por eso es suficiente. Y eso es lo que está pasando con las personas a veces que están tomando la decisión. Ellos creen que lo que se está haciendo es suficiente y cuando ven el resultado que es desastroso, se dicen, pero ¿y por qué si yo toqué la bocina? Eso no era lo que se necesitaba. Tenía que parar. Entonces la generalidad. Entonces, Andrés, el problema nuestro es un problema, diríamos en términos generales, es un problema de liderazgo. El liderazgo, pero no solo de un liderazgo, el liderazgo político, sino también de nuestro liderazgo empresarial, nuestro liderazgo eclesiástico. Sí, sobre todo el empresarial. Todo el empresarial. Eclesiástico, nuestro liderazgo a todos los niveles, en realidad. O sea, aquí hay una cultura, yo creo, que, por ejemplo, los empresarios, que pacto por la educación, y cada vez que uno ve, cada vez que salen los resultados de la prueba PISA, salen y dicen, bueno, esto debe de cambiar, hay que hacer esto, hay que hacer, mucha teoría. Pero uno contacta a esas mismas instituciones y le dice, esto es lo que estamos haciendo, trabajemos juntos. Y oídos, o sea, se tapan los oídos, porque es como que hay más placer en criticar y hablar que en resolver. Parecería, Andrés, que no nos interesa lo que es mejor para la mayoría, sino que hemos individualizado el beneficio de lo que es mejor. Porque no entendemos. Porque no entendemos. Volvemos al pensamiento lógico, y donde no hay un pensamiento lógico no puede haber un entendimiento. Despierta, República Dominicana. Adopta la responsabilidad que te toca a ti como persona, como padre, como madre, como ciudadano. Y proponte pensar diferente. Proponte desarrollarte más. Procura el apoyo del Estado y del gobierno de turno, porque siempre va a depender de ti. Volvemos en breve con este pensamiento para abordar el tema de lo que Andrés y su equipo está ofreciendo en la República Dominicana para convertir la educación en un pensamiento lógico.